En nuestro foro de dudas nos han dejado un problema sobre efecto Doppler, que estaría dentro de lo que llamamos la mecánica ondulatoria, ¿verdad? Y este problema en realidad tiene dos apartados que serían dos problemas distintos. Vamos a pasar a resolverlo y aprovecho para decirte que este foro que te digo, que tienes en la descripción la dirección para poder acceder a él, lo usamos para todos aquellos estudiantes que tienen algún tipo de duda o problema que se les resiste, poderle prestar ayuda. Como os decía, tiene dos partes este problema, que en realidad serían dos problemas distintos. Y vamos a empezar primero leyendo el enunciado y haciendo un planteamiento general, y después iremos a resolver cada uno de estos apartados o cada una de los dos problemas distintos que encierran el mismo problema. Nos dicen que estamos conduciendo por una carretera con una velocidad constante de 30 metros partido por segundo y escuchamos una sirena. Cuando miramos por el espejo retrovisor vemos que se acerca un coche de policía con una rapidez constante. La frecuencia que yo escucho de la sirena es de 1300 hercios. Y cuando pasa el coche de policía justo a mi altura, la frecuencia de la sirena sería de 1280 hercios. Tenemos que calcular cuál es la velocidad o la rapidez con la que se mueve el coche de policía. Después también nos dan una segunda parte, que como digo es otro problema distinto, y nos dicen que estamos tan nerviosos que cuando pasa este coche de policía nos echamos a un lado de la carretera y paramos el coche. Al rato escuchamos otra sirena, esta vez de una ambulancia, que se acerca desde atrás. La frecuencia de la sirena que escucho es de 1400 hercios y cuando pasa la frecuencia que escucho es de 1200 hercios. ¿Cuál es la frecuencia real que tiene la sirena de la ambulancia? Para poder hacer estos dos apartados, lo que vamos a hacer es empezar escribiendo la ecuación que vamos a usar. La ecuación que nosotros vamos a usar, que es como la ecuación general del efecto Doppler, nos dice que la frecuencia, que voy a llamar una frecuencia prima, la frecuencia que yo percibo, es igual a la frecuencia a la que emite la fuente por un cociente, y este cociente tiene que ver con la velocidad del medio en el cual se propaga la onda. Es una onda sonora, vamos a suponer que ese medio es la velocidad en el aire, vamos a llamarlo v, y vamos a poner, como es una ecuación general, dos signos, un más menos, aquí pondríamos la velocidad del observador, y abajo tendríamos que es la velocidad en el aire, la velocidad de propagación del sonido en el aire, y ahora sería menos más la velocidad de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que los signos están contrapuestos. Si en la situación en la que estamos se acercan la fuente y el observador, digamos que en el caso en el que se acercan, debes considerar en esta ecuación de aquí, en la ecuación general, los signos que están arriba. Así que nosotros lo que haremos ahora es escribir esto, que sería la frecuencia cuando se acercan, va a ser igual a la frecuencia a la que emite, en este caso la sirena, ¿verdad? Y tendríamos los signos que están arriba, por lo tanto tendríamos la velocidad de propagación en el aire más la velocidad del observador, y abajo tendríamos la velocidad de propagación menos la velocidad de la fuente. Si el caso es que se alejan, tendríamos que tomar los signos que están abajo. Por lo tanto, para el caso en el que se alejen, lo que vamos a tener sería, fíjate, la frecuencia a la que emite, y el cociente se me transformaría en v menos la velocidad del observador, y abajo v más la velocidad de la fuente. Es tan simple como esto que estoy haciendo. Entonces, para el apartado A de nuestro ejercicio, para esta primera parte, vamos a considerar que se acercan. Vamos a estar en el primer caso. Ambos se acercan. Van en la misma dirección y el mismo sentido, tanto el observador como el coche de policía, pero como el coche de policía es más rápido, ¿verdad? Y le va a dar alcance, se están acercando. Así que lo que haremos será tener en cuenta lo que vamos a llamar una velocidad relativa. Para poder hacer este apartado vamos a tener en cuenta una velocidad relativa que me va a simplificar mucho el cálculo. Para hacer el segundo apartado, una vez que yo me he parado, ¿verdad? Y viene la ambulancia, lo que voy a hacer es que voy a tener que calcular, en primer lugar, voy a calcular cuál sería la velocidad de la ambulancia, la velocidad de la fuente. Y una vez que tenga eso, lo segundo que voy a hacer será, ahora sí, calcular cuál sería la frecuencia
con la que emite la fuente de la ambulancia. Ya con esto quedaría completamente planteado el ejercicio. Ahora vamos ya a la resolución. Bien, fíjate que estamos en el apartado A. ¿Con qué rapidez se movía la patrulla, verdad? El coche de policía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos aquí los datos. Acuérdate que teníamos que, por un lado, la frecuencia con la que se acerca ese coche, ¿verdad? En este caso lo que yo apreciaba eran los 1300 hercios. Mientras que cuando pasa a la vera mía, ¿verdad? La frecuencia es de 1280 hercios. Yo la voy a tomar como la frecuencia a la que emite la sirena de ese coche de policía. Como se están acercando, recuerda, voy a usar la ecuación que decíamos para cuando se acercan el observador y la fuente. Entonces sería la frecuencia a la que emite por, me quedaba arriba la suma, es decir, velocidad de propagación de la onda, más la velocidad del observador y abajo la diferencia, v menos la velocidad de la fuente. Pero decíamos que íbamos a usar una velocidad relativa. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues que yo voy a considerar como si estuviera parado, es decir, la velocidad a la que yo marcho, que es una velocidad constante, voy a considerar que fuera 0. Luego lo que voy a hacer es calcular una velocidad que sería a qué velocidad se mueve el coche de policía con respecto a mí. Así que fíjate que voy a poner la condición de que la velocidad del observador, que soy yo, ¿verdad?, es 0, y esto, por lo tanto, va a significar que la velocidad a la que se mueve el coche de policía va a ser lo que yo llamaré la velocidad relativa de la fuente y menos 30. ¿Por qué? Pues porque este 30 es la velocidad que yo llevo. Pero como voy a tomar una velocidad relativa, ¿verdad?, voy a marcar aquí un asterisco porque tendré que retomar esta ecuación después. ¿Y esto por qué lo hago? Pues fíjate, muy simple, para poder hacer un cálculo más fácil. Por lo tanto, la frecuencia que yo, digamos, percibo cuando se acerca sería igual a esta frecuencia que es la que emite, y he impuesto la condición de que la velocidad del observador es 0. Por lo tanto, aquí arriba me va a quedar solamente la velocidad de propagación y abajo me quedará v menos y lo que he llamado la velocidad prima, que es la velocidad relativa que voy a considerar. Entonces, fíjate que lo que voy a hacer es que voy a pasar esta f al primer miembro dividiendo, y lo que voy a tener, por lo tanto, va a ser ni más ni menos que un 1300 hercios. Voy a ir, digamos, sustituyendo. Partido por 1280 hercios. Puedo cancelar los hercios, ¿verdad? Esto va a ser igual a v, la velocidad en el aire del sonido la vamos a tomar 340 metros partido por segundo, y abajo tendríamos 340 menos lo que he llamado la vf'. Este cociente, 1300 entre 1280, me va a dar como resultado 1.016. Podríamos este cociente, este resultado, llevarlo aquí abajo y lo que tengo en el denominador en el segundo miembro, pasarlo al otro lado, y fíjate que lo que voy a obtener sería algo así como 340 menos la velocidad de la fuente relativa va a ser igual a el cociente entre 340 y, como te he dicho, el 1.016, que era este cociente que te señalo aquí. Una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es hacer la operación. Y cuando yo hago esa operación, ¿verdad?, esto de aquí, fíjate que te va a resultar, pues que vamos a tener, vamos a ponerlo así, 340 menos la velocidad relativa de la fuente es igual a 334.6. Ese es el resultado de hacer este cociente. Y, por lo tanto, la velocidad relativa, que yo la obtengo cuando pasara, digamos, vamos a hacer esto para acá y esto para acá, ¿verdad? Lo que voy a obtener que sería es un valor de 5.4 metros partido por segundo. Pero claro, esta es mi velocidad relativa, acuérdate. Pero yo necesito la velocidad de la fuente, por eso puse aquí el asterisco. Tan solo tendría que hacer es pasar este menos 30 al otro lado sumando. Así que fíjate que el valor de lo que sería la velocidad del coche patrulla, ¿verdad?, la velocidad de la fuente sería la suma de 5,4 más 30. Por lo tanto, 35.4 metros partido por segundo. Este es el valor del primero de los apartados de tu problema. Ahora estamos ya en el apartado B. Recuerda que en este caso la velocidad del observador va a ser 0. También sé que la frecuencia
a la que se acerca, que yo percibo cuando se acerca, van a ser 1400 hercios, y cuando se aleja sería de 1200 hercios. Ahora es necesario recordar lo que decíamos al principio. Teníamos dos ecuaciones. Una que era cuando se acercaba la fuente al observador. Recuerda que era algo así como F por... y tendríamos aquí arriba la suma, ¿verdad? Y abajo tendríamos la diferencia. Pero claro, vamos a tener claro una cosa, y es que la velocidad del observador, que yo he parado el coche, es 0. Así que cuando voy a tener en cuenta que se aleja, ya directamente no voy a tener en cuenta este parámetro que acabo de tachar, y me quedaría entonces como v partido por, y aquí tendríamos la suma, ¿verdad?, de v más vf. Claro, ya tenemos esto, digamos, claro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar en ambas ecuaciones lo que sería la fuente, ¿verdad? La frecuencia de la fuente. Hemos dicho cuando hacíamos la introducción del problema, tendremos primero que calcular cuál va a ser la velocidad de la fuente. Entonces voy a despejar ese valor de f. Ahora vas a ver por qué. Esta f me quedaría que sería la frecuencia a la que yo observo cuando se acercan por v menos vf, y abajo me quedaría una v, ¿verdad? Y aquí abajo vamos a tener esa misma f, pero en función de la frecuencia que yo percibo cuando se aleja. En este caso es una suma, ¿verdad? Y aquí abajo la v. Si yo igualo ambas ecuaciones, porque en ambos casos tengo que sería f, ¿verdad? Aunque yo haya puesto aquí la prima esta, pero en ambos casos, ¿verdad?, es la f. Lo que voy a hacer es que voy a igualar, y fíjate lo que me va a pasar, pues que yo tendría que la frecuencia cuando se acerca, v menos v de la fuente partido por v, igual a la frecuencia cuando se aleja. Aquí tendríamos v más vf y partido por v. Por lo tanto, puedo cancelar el denominador y tan solo tendríamos que poner los valores. Los valores que ya los tenemos aquí, ¿verdad? Sería algo así como 1400, lo mismo, 340 para la v, ¿verdad?, menos vf. Y aquí tendríamos 1200, 340 más vf. Yo voy a quitar estos dos ceros en ambos lados, que es como dividir por 100 en uno y otro sitio, para que me sea un poco más simple. Y cuando hago la operación, lo que voy a obtener es lo siguiente: 4760 por un lado, menos 14 vf, igual, y en el otro lado 4080, y ahora vamos a poner más 12 vf. Tan solo tienes que agrupar, sumar, ¿verdad?, y despejar el valor. Fíjate que te va a quedar 680. Cuando haces esa agrupación serían 26 vf, y evitamos ya un paso más. La vf te va a quedar que serían, pues 680 entre 26 me va a quedar 26.1 metros partido por segundo. Esto sería el primer cálculo que dije que teníamos que hacer. Pero claro, a mí me piden la frecuencia. Me voy a venir, por ejemplo, que te lo marcaba antes, aquí mismo, ¿verdad?, la primera de las ecuaciones. Entonces tengo aquí esta f que he despejado antes, y tendríamos que la frecuencia de la sirena de la ambulancia, dada que viene dada en función de la velocidad de propagación y la velocidad de la fuente que acabo de calcular, me quedaría como 1400, 340, en mi caso, recuerda, menos 26.1, porque estoy usando la primera de las ecuaciones, y aquí abajo la v, que eran 340. Ni qué decir tiene, bueno, pues que en este caso sería lo que tengo entre paréntesis, metros partido por segundo, y aquí abajo metros partido por segundo. Estos son hercios, vamos a ponerlo. Así que me quedarían hercios, que es lo que estoy calculando, una frecuencia. Si hago la operación, voy a obtener como valor 1293 hercios, y esta es la respuesta al segundo de los apartados, y con ello queda resuelto nuestro problema. Si te ha gustado, pues por favor le das al me gusta. Si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Y ya sabes, para cualquier duda o ejercicio que se te resiste, usa nuestro foro de dudas. Muchas gracias.